camino de ella. Cuidado, 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 cuidado. Hermanos, bienvenidos una vez más al tema número 59 del estudio de la carta a los Romanos. Esta noche vamos a meditar acerca de la enseñanza, pero sobre o que Dios, eso sería la palabra, Dios está molesto. Digan conmigo, Dios está molesto con los que no leen la Biblia. Eso vamos a ver esta noche, amén. Hemos leído Deuteronomio capítulo 32, versículo 29. Para que les quede claro, muy claro, de que la enseñanza es como el alimento que cada persona recibe. Si no se alimenta, nunca va a ser una persona nutrida. Si no se alimenta bien, siempre será una persona mal nutrida. Vamos a ver allí. Acabamos de leer. Dice, porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos que entendimiento. O sea, Dios les dice a los israelitas, son tan tontos que no entienden. Wow, es fuerte, ¿verdad? Son nación privada de consejos. O sea, una nación que no quería dejarse entender por el consejo de la palabra de Dios. Eran una nación rebelde, una nación dura, una nación con mucha soberbia. Así eran los israelitas. Y difícilmente recibían consejos. Por ello dice, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. No hay en ellos entendimiento. Versículo 29. Ojalá fueran sabios, dice. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. O sea, si fueran inteligentes, obedecerían la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos obedecer si no nos interesamos en meditar su palabra? ¿Podríamos obedecer, sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué no meditamos en la palabra o no estamos atentos en el culto, en el servicio? Entonces dice, si fueran más listos, sabrían el castigo que les espera por no informarse de la palabra de Dios. Si fueran más sabios, si fueran prudentes, dice, ustedes se preocuparían en escuchar y en obedecer mi palabra, porque si la obedecen, dice, les va a ir muy bien en esta tierra. Pero si la desobedecen, pues van a sufrir mucho, van a llorar, y si se mueren, pues se van a la condenación eterna, ¿verdad? Al infierno. Qué triste esto. Entonces dice, versículo 30, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 personas? O sea, ¿cómo un soldado puede hacer huir a 1000 soldados?
¿Es lógico o no es lógico? Es imposible, ¿verdad? A ver, un solo soldado haciendo correr a 1000 soldados y 2 soldados haciendo correr a 10,000 soldados. No, es imposible eso, ¿verdad? Solamente Dios. O sea, es imposible para ese soldado pelear con 1000 soldados y vencerlos a todos. Pero la Biblia hay muchos registros cómo hombres mataron hasta 600 hombres, 700 soldados. Y aquí voy a hacer una preguntita. ¿Quién fue el primer hombre que no usó ni una espada para matar a 600 hombres? ¿Quién? No usó ni una espada. Alguien dijo Sansón, ¿verdad? Sansón mató con una quijada de burro, de asno. ¿Cuántos hombres? 600 hombres. 600 filisteos mató. Pero escúcheme, él no fue el único. Antes de él, en el 3:31 de Jueces, hay un hombre que mató a 600 filisteos con la punta de bueyes, con eso que se usa para arar la tierra y para dirigir a los bueyes, esa puntita, ¿sí? O sea, esa garrocha creo que lo llaman por aquí, que le picaban al buey para dirigirlo. Agarraba el arado para la tierra y con la otra mano dirigía con esa puntita como lanza, mató a 600 filisteos. Eso está registrado en Jueces 3:31. Miren, hermanos, entonces les dice, a ver, yo le pregunto, ¿ese hombre humanamente hubiera podido vencer con esa puntita a 600 soldados? No. Por eso les pregunta a Dios, si su roca no los hubiese vendido, dice, y Jehová no los hubiese entregado. O sea, lo que dice Dios aquí es, si yo no les hubiera ayudado, ni ese hombre que mató con una quijada de asno, Sansón, a 600 filisteos, ni uno de los valientes que David, que mató, creo que fue a 700 hombres, imagínense, con una espada. Dice que su espada se pegó a su mano, simbolizando que estaba con todo el poder de Dios para derrotar a los enemigos. O sea, si Dios no los hubiera ayudado a esos hombres que mataron, este hombre que mató con una puntita, ni siquiera era una lanza, mató a 600 filisteos. Pero ¿qué pasa? Los israelitas, aún así, aún con los grandes milagros que Dios había hecho, ellos no les importaba lo que decía Dios en las Escrituras. Despreciaban la palabra de Dios. Hasta los mismos sacerdotes dejaron de estudiarla y no enseñaron más la palabra de Dios. Es una tristeza, hermanos, es una tristeza muy grande. Y en estos tiempos, no hay diferencia, porque se le ha enseñado al pueblo de Dios, se le ha enseñado no amar la palabra de Dios, sino amar lo que Dios les da, las bendiciones que Dios da. Pero la Biblia nos dice que debemos amar la palabra de Dios, que si decimos amar a Dios, debemos meditar en su palabra. Vamos a Salmos 32,
9. Vamos a la mitad de la Biblia. Salmos 32, 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Perdón, no, me equivoqué. No seáis como el caballo o como el mulo. Mira lo que dice. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Yo recuerdo el dicho de nuestros abuelos que decían: el burro se resbala en el charco una vez. No seas peor que el burro y caigas en el mismo error 2 veces. Así decían, ¿verdad? El burro solamente se resbala en el barro una sola vez, dicen. A la próxima ya sabe que por ahí no debe meterse porque es un terreno bien movedizo y se puede hundir, se puede accidentar, y el burro se cuida. Pero mira lo que dice el salmista David: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Eso le dice a los israelitas, y nos dice también Dios a todos los cristianos: no sean como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a identificar a los cristianos caballos y mulos. Vamos a identificar a los cristianos que se parecen a los caballos y a los mulos. ¿Quiénes son ellos? Miren lo que dice la segunda parte: que han de ser sujetados con cabestro, o sea, con rienda, con soga. Vamos, burro, vamos, y nada. Hermano, persevera en el camino de Dios. Hermano, usted ha recibido milagros. Hermano, Dios se ha glorificado de una manera grande. Hermano, mira, Dios te sanó de esa enfermedad. Hermano, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué sigue en el pecado? Usted dijo que se arrepentiría, que se entregaría, hermano, y no entienden. ¿Cómo? No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. No sean, dice, como ellos. De verdad, con algunos, yo me he cruzado con muchos a lo largo de estos 6 años como cristiano, con muchos hermanos. Tremendos, hermano. ¿Hasta cuándo va a seguir así? ¿Por qué aún continúan en el pecado? Luego lloran, sufren porque viene un castigo ya. Ahora sí, Señor, ahora sí. Llega la paz de Dios, pasa un tiempito y nada que ver con eso. Y otra vez están allí en el afán, en la ansiedad, en el pecado. Y otra vez, hermano, pero ¿por qué no se afirma como el burro, como la mula? Porque es lo que dice mulo acá. ¿Cómo es la mula? Rebelde, sin entendimiento, no entiende nada. Y aquí dice: no sean como ellos. Por eso, ¿cómo empieza el abecedario de Dios? Obedecer, ¿verdad? Obedece. A, B, C, D, F, G. No, ese es el calendario de la tierra. Gloria a Dios.
el abecedario de la tierra, pero de la palabra de Dios es obedecer. Y cuando uno obedece, Dios se alegra. Dios se goza. Dios no necesita que todavía hagas maravillas y hagas lo que sea para que Él responda a tu petición. Simplemente necesita obediencia. El resto, Dios. Y ahí usted va a estar centrado en la palabra de Dios. No seamos, dice, que han de ser sujetados con soga y con freno. ¿Cómo es con freno? El freno está en la boca y o sea, hay gente que necesitan, ¿verdad? Que en ese momento donde se está portando mal, está pecando, así, avergonzarlo delante de todos ahí. ¿Para qué? Para que medio que se detenga. ¿Por qué? Porque de otra manera no entiende. Y la Biblia dice así, 17 del libro de Mateo. Si no entiende, con un testigo, vayan dos. Si no entiende con dos, dígale a las autoridades de la iglesia. Si no entiende con las autoridades de la iglesia, avergüénzalo en público. Si no entiende así, pues bótelo a ese que ya no entiende para nada. Qué terrible, ¿verdad? Pero no seamos como esos, hermanos. Seamos obedientes. Y para obedecer, ¿qué debemos hacer? Pues aprender de la palabra de Dios. Vamos a Isaías 1:3. Asayas o Isaías, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías. Está antes de Jeremías. Isaías capítulo 1, versículo 3. Oye, esto sí que es fuerte. Vamos allí. El buey conoce a su dueño. ¿Cómo? El buey conoce a su dueño. Y el asno el pesebre de su señor. Mire, el burro, no piensen que es burro, no piensen que es tan burro. No es tan burro. Sí sabe. Por eso que dice, mire, el buey conoce a su dueño. Lo conoce. Yo recuerdo cuando era pequeño y una vez lo intentaron robar a un toro que yo tenía. Y ese toro me conocía a mí, a mi papá y a alguno de mi familia, nadie más. Y una vez un hombre quiso acercarse a llevarse, y él se fue y le quiso meter una cornada. Por eso dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No, pero hay hermanos que dicen, no, ¿para qué el conocimiento? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué aprender palabra de Dios? Créeme, esos están derrumbando en vez de edificar. Jesús fue sencillo. Jesús no se hizo problema con nadie. Jesús dijo, o conmigo edifican o derriban lo que yo edifico. Pero hay de aquellos que derriban. Por eso es que hay pastores incluso que incitan a la gente. Dice, ni vayan a esos centros donde enseñan palabra de Dios. Ni siquiera vayan. Qué terrible, ¿verdad? Es por eso que el pueblo perece, el pueblo no tiene fundamento, el pueblo, la iglesia no sabe a dónde va, no sabe absolutamente nada de eso. Y bueno, ahí tenemos a muchos cristianos que se desvían del camino de Dios, se apartan, se desaniman, no entienden por qué pasan momentos difíciles. Es lamentable, es muy lamentable, pero aquí estamos para meditar en la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento.
Si Israel no entendía, es porque no tenía conocimiento. Y escúcheme, como les dije siempre, la primera responsabilidad para que el pueblo de Dios, ustedes, tengan conocimiento es del pastor, dirigente o quien sea, pero que esté encargado de esa iglesia. Esa es su primera responsabilidad. Si el pueblo perece por falta de conocimiento, Dios no va a ir a decir al pueblo: ¿por qué ustedes se perdieron? Porque Jeremías capítulo 4, versículo 22. Primero el 3:15. 3:15. Sí. 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esto es maravilloso. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, y estos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordará de ella, ni le echará de menos, ni se hará otra. Recordando que Dios está con todos aquellos que obedecen su palabra. Entonces dice: os daré pastores según mi corazón. O sea, ministros que prediquen la palabra de Dios con mucha ciencia, o sea, con mucho conocimiento. Eso es ciencia. Y si hay conocimiento, pues va a enseñar con inteligencia. Supongamos, aquí entra una persona nuevecita. Es un idólatra, un seguidor de San Martincito, un seguidor de muchas cosas. Y yo le digo: ¿sabe qué? Con mucho conocimiento, con mucho conocimiento. Si usted sigue en esa idolatría, si usted sigue en eso, ya no tienes más solución. Te vas para el infierno. Ya para ti no hay solución. O cambias ahorita, o ya no hay más solución para ti. ¿Es verdad en parte? Claro que sí. Si se muere, pues se va a la condenación. Pero ¿qué pasa? Ahí tiene que entrar la inteligencia, la sabiduría, ¿verdad? Empezar con mucha sabiduría. Lograr que esa persona entienda. Lograr que esa persona se arrepienta de sus pecados. Decirle: mira, el apóstol Pablo, en el libro que estamos meditando de los Romanos, él empieza a acusar a la gente. ¿No se ha dado cuenta? Nadie busca a Dios. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda. Luego empieza con la lengua. Uy, de su lengua sale horribles cosas, palabras feas de su boca. Esas son las acusaciones del apóstol Pablo, inspirado por Dios. Pero no los deja ahí, no los deja con el problema y les dice: ustedes van a ir al infierno, para ustedes no hay más salvación. Les dice lo otro: pero hay un Dios que les puede salvar, y ya envió a Jesús, que aún siendo pecadores, Cristo murió por ustedes, y que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, le da la solución. ¿Se tiene que predicar con el pecado, contra el pecado? Claro que sí, pero con mucha inteligencia, con mucha ciencia, sabiduría, aplicar la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 4:22. Corra la hoja.
Sí, ahí nomás. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron sus hijos ignorantes. Y no son entendidos, sabios para hacer el mal. Wow. Pero hacer el bien no supieron. Qué tremendo es esto, hermanos. Si dice Dios que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, yo le pregunto a usted, ¿usted buscaría lo que no encuentra a su vista? O sea, lo que no está a la vista. Por ejemplo, aquí yo no buscaría una silla, porque yo veo una cantidad de sillas. Simplemente me voy, tomo la silla y lo uso. Pero sí buscaría una aguja, porque no está a mi vista, no está a mi alcance y no sé dónde hay. Pero debe haber por allí. Entonces yo que digo, voy a buscar una aguja. ¿Dios qué dice? Dios no ve adoradores en el mundo a la vista. O sea, Dios sí los ve, sabe. Sino que para nosotros entender que hay pocos, para que Dios utilice este lenguaje de que Él busca adoradores, para que nosotros entendamos que hay pocos. No es que Él no sepa que hay adoradores y que lo busca a ver dónde. No, Dios sabe todo. Amén. Pero para que nosotros entendamos, Él dice que Él busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Eso nos enseña que hay pocos. Hay pocos. Entonces, para que yo adore a Dios en espíritu y en verdad, ¿qué debo hacer? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Adorar como Dios quiere que usted le adore. Ay, hermano, yo sí vengo y le canto y le alabo y lloro. Esa es una forma de adorar a Dios. Pero la mayor prueba que uno es un verdadero adorador es cuando delante de él se encuentra una discusión, le están acusando de algo injusto y esta persona se domina. Esta persona perdona y dice, mire, este levantó una calumnia grande contra mí, pero yo lo perdono. Ese acto es una adoración a Dios. Jesús demostró ser un adorador extraordinario. Siendo crucificado, Él dijo, perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen. Yo lo puedo decir con esas sencillas palabras, pero tiene mucha implicancia. Porque Él estaba pasando el dolor más horrible que jamás ningún ser humano lo experimentó. Así que nosotros debemos, de esa manera nos constituimos adoradores. Porque le adoramos en espíritu y en verdad. En cambio, cuando venimos a cantar, le adoramos pues con nuestra voz. ¿Y nuestra voz qué es? Es parte de nuestro cuerpo físico. Pero cuando nosotros rechazamos el pecado, huimos de la tentación, cuidamos de hablar palabras que no debemos hablar, esa es una adoración que llega a Dios. Porque no es común que una persona reaccione perdonando a otra. Tiene que ser un cristiano. ¿Por qué un cristiano perdona de verdad como Dios perdonó a nosotros? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y para ser un adorador y para adorar a Dios en espíritu y en verdad, tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque si yo no conozco que murmurar es malo, pues no sé, ¿verdad? No puedo yo obedecer eso porque no sé. Pero si me enseñan y me dicen, mira lo que le pasó a María, no importa que sea la hermana del pastor, murmuró contra su hermano y dijo, mira, este se ha casado con una negra. ¿Ah? Es que su esposa era una morenita. Sí, su esposa era una morenita. Madián eran africanos. Y empezó a murmurar y dijo, ¿qué acaso Dios no habla con nosotros? Mira, mi hermano se casó, le vino lepra.
Y Moisés con tanta paciencia, Moisés hubiera dicho: sí, Señor, más lepra que me viene. Y yo, me gusta, pues, que es gustos de la gente, ¿verdad? Así que no se puede allí entrar, nosotros prestarnos a las cosas carnales. Pero cuando nosotros aprendemos, no, entonces eso no está bien. Ahora me he dado cuenta que le estaba haciendo y por eso que estaba sufriendo. Pues claro, hay consecuencias. Uno no puede saber que es malo lo que está haciendo, pero hay consecuencias. Hay consecuencias de todo esto. Pero no sabía. Bueno, no sabías, pero hay consecuencias. A ver. Ese niño de 3 años ve una conexión como de esas que están por ahí, con 2 huequitos para meter el interruptor, ¿verdad? Para conectar la licuadora o cualquier cosa. Ese niño no sabe que hay luz, ¿sí o no? Usted le dice: hay luz, ten cuidado. Ese niño va y a lo más, ¡ay, qué bonito hueco! Y mete su dedo. ¿Sabía ese niño? ¿Sabía que hacía temblar? No sabía, pero igual vino una consecuencia. Entonces, todo pecado tiene consecuencias, aunque no sepamos. Entonces, para que nosotros sepamos, pues, hay que escuchar palabra de Dios. Hay que esforzarnos en estar en todos los cultos. De esa manera nos llenamos más y más de la palabra de Dios. Vamos allí. Proverbios 28:9. Ay, este texto sí que es contundente. Con este versículo tumbamos todo argumento de aquellos hombres que dicen: no estudiar la Biblia. ¿Para qué estudiar la Biblia? Con este argumento. Proverbios 28:9. Claro, con esa gente que dice que no se debe estudiar la Biblia, son gente que no estudia, pues, no sabe. Por lo tanto, pues, se limita, ¿verdad? Son personas que se desvían del camino de Dios. Ahí está. ¿Lo encontraron? Yo les sugeriría que lo anoten bien anotado y que si tiene resaltador amarillo lo resalte para que lo vea más rápido. Miren lo que dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también, ¿qué es? Abominable. ¿Y dónde están esos ministros, pastores, evangelistas que dicen: no, acá no me vengan con que acá somos dirigidos por el poder de Dios, solamente oramos aquí, si es posible oramos las 24 horas. Están intentando volar con una sola ala y nunca van a volar así. Esa gente o esos ministros no van a saber qué enseñar a la gente. Y la gente va a perecer, va a sufrir, va a llorar. ¿Y qué pasa? El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, su oración también es abominable. ¿Qué es abominable? Es algo que no huele bien, es algo asqueroso. A ver, cuando usted pasa por un montón de basura que está en la calle, ¿qué pasa? ¿Qué olor emana de allí? Un olor feo, ¿verdad? Tapas una y dice: ay, qué feo esto. Así dice Dios. Cuando la gente, como no sabe cosas de la Biblia, peca y falla a Dios. Y no se ponen a cuentas con Dios porque no saben la Biblia. Y aunque oren: Señor, ¿por qué me pasa esto, Señor? Y se hacen 1000 preguntas. ¿Y qué pasa? Esa oración es abominable porque la forma que lo están haciendo, están en pecado. Y cuando uno está en pecado, su oración es como un olor feo delante de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Entonces ahí está. Él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Perdón, no, me equivoqué. Vamos al versículo 10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Ahí está un versículo muy contundente. Aquellos que hacen errar a los rectos, dice, o sea, aquellos que iban por un buen camino, pues van a caer en su propia trampa y van a sufrir mucho. Diga gloria a Dios. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Diga gloria a Dios. Dice así, 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo dice? Que usa bien la palabra de verdad. Y aquí insisto en algo, hermanos. El apóstol Santiago dijo algo muy, pero muy importante. Hermanos míos, no os hagáis maestros vosotros mismos. Y si se hacen maestros, van a traer mayor condenación sobre sus vidas. Es por eso que el apóstol Pablo habla para Timoteo y le dice: procura con diligencia, Timoteo, que has sido llamado por Dios. Procura con diligencia, o sea, con todo esfuerzo que tú hagas, presentarte a Dios aprobado. ¿Qué necesito para ser aprobado? Algo sencillo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto me quiere decir que hay ministros, que hay predicadores que usan mal la palabra de Dios. Porque aquí dice: sé de aquellos que usan bien la palabra de verdad. O sea, ¿quiénes son aquellos que usan mal la palabra de Dios? Son aquellos que descontextualizan la Biblia. ¿Qué es descontextualizar? Es agarrar un versículo y enseñarte de acuerdo a su entendimiento de esa persona. Por ejemplo, hay unos versículos ahí en 2 de Timoteo también, donde dice esto: las mujeres callen en la iglesia. Hay pastores que le agarran ese versiculito y dicen: la mujer no puede predicar. Ese es su pensamiento, esa es su idea, esa es su posición. Ellos suponen que es así, pero nunca se preocuparon en leer más atrás. Mire, para que usted entienda un versículo, cuando usted llega a un versículo y dice: no le entiendo este versículo, lea versículos antes, unos 5, 6, 10 versículos antes, y luego lea más adelante también, todo léalo. Ahí lo va a entender. Porque yo le pregunto ¿a usted le han enviado una carta? Yo sé que sí, en alguna parte de su vida. Yo les pregunto: ¿acaso usted ha leído solamente la mitad y ha interpretado toda la carta? No, usted ha empezado desde el principio y ha terminado en el final.
Entonces, sobre aquella palabra que dice que en la iglesia la mujer no debe hablar, que es indecoroso. Lo que se refiere el apóstol es en la tradición, porque para interpretar, si es difícil, tenemos que ir a la cultura, en el tiempo que ellos vivían, cómo era su ambiente, cómo era allí, qué había pasado allí. Lo que había pasado es que desde los judíos, ellos acostumbraban que las primeras sillas ocupaban los varones. A las mujeres no entraban en la sinagoga, las mujeres estaban afuerita, mirando por las ventanas. O tenían como un segundo salón, que ahí estaban las mujeres. No les dejaban entrar. ¿Me entiende? Entonces, cuando llega la iglesia, esa tradición cobró mucha fuerza. Esa tradición estaba allí. Entonces, y como las mujeres, como eran las menos que entendían, porque estaban lejos, los varones estaban más cerquita y escuchaban más. Entonces, en ese momento, como las mujeres gritaban a sus esposos: ¿entendiste? ¿Entendiste algo de lo que el pastor dijo? Yo no entiendo nada. A eso se refiere cuando las mujeres no hablen en la iglesia. ¿O no es indecoroso que alguien se levante de ahí y le pregunte a otro que está acá? Claro que es un desorden, que le pregunte: ¿cómo? ¿Qué versículo dijo? Imagínense una mujer que está aquí y su esposo que está por allí. ¿Entendiste lo que dijo? Así en medio culto. Por eso les dice: llegando a su casa, allí pregúntele todo lo que quieras preguntar a su esposo, si entendió o no entendió. Porque en ese tiempo el varón sabía más. Acuérdense que esa tradición de que la mujer no debe saber nada, la mujer, eso era, en ese tiempo era terrible. Entonces mira, ahí cobra sentido esos versículos, donde podemos entender que no se refiere a que no debe predicar y que la mujer no vale nada. No. Aunque muchos han intentado decir lo que no dice la Biblia, sino que era totalmente indecoroso hasta ahora que un hombre o una mujer se pare a preguntarle de lejos a su esposo que está más allá en otra silla. ¿Interrumpe, sí o no? Claro, interrumpe. Pues a eso se refería el apóstol Pablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y tantos versículos que hay. Hay otro versículo que dice: las mujeres se salvarán teniendo hijos. O sea que no se salvan si no tienen, o sea, esas mujeres que son estériles no se van al cielo. O sea, lo pueden interpretar así, pero usted tiene que leer versículos antes, versículos después, ir al contexto y tantas cosas que se aplica para poder entender. Por eso que dice: sé un obrero que usa bien la palabra de justicia, la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más. En estos tiempos, hermanos, muchos predicadores ya no citan la Biblia. Ya dicen: en el libro de fulano de tal dijo esto. Es increíble, hermano. Así dicen: en el libro de fulano de tal dice esto, y predica así, y lo meten a Dios ahí. ¿Esos son qué? Profanas palabrerías. Esos son fábulas. Y su palabra dice: carcomerá como gran gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, dos personas que se habían desviado de la verdad. Es increíble. 3:16 del mismo libro. ¿Qué dice allí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. Y escúcheme bien,
Aquellos que dicen, ¿para qué estudiar la Biblia?, están despreciando lo que Dios inspiró. Uy, uy, uy. Y útil para enseñar. Para enseñar. Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Acusar y llevar a la solución. La Biblia te acusa. Cuando quizás cometimos algún pecado, encontramos versículos exactos para nosotros. Nos acusa la Biblia, pero te da una solución. Arrepiéntete, te dice, ¿verdad? Para corregir, la Biblia nos corrige. Hay palabras que yo estoy diciendo, hay palabras que no he dicho, pero usted ya lo recibió, porque la Biblia, la palabra de Dios se conduce solita. Y el Espíritu de Dios que está en tu vida te habla a tu interior, a tu vida, a tu corazón. Para instruir en justicia, o sea, en camino de la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, hermanos, Dios está en contra, escúchame bien, Dios está enojado con los que están en la ignorancia. Ay, hermanito, y yo llevo 20 años de cristiano. Me sé 2 versículos de la Biblia. Dios está en contra de ellos. Dios quiere que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Perfecto quiere decir una persona madura, una persona que cada día se supera. Supera, me refiero a que deja de pecar, que cada día peca menos, y cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Preparado, de esa manera estamos preparados para toda buena obra. Dios está contento con aquellos que se preocupan en leer la palabra de Dios. Escúcheme. El reto es que cada mes, hermanos, un versiculito por mes, uno, no por día. Así te aprendes 12 al año. Y usted se va a sorprender. Yo les di Romanos 1:16 que se aprendan. Puede anotarlo, Romanos 1:16. Repite, dígale: Señor, ayúdame, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Repite. En un mes usted lo aprende y viene cantando el versículo. Y nunca se va a olvidar, hermanos, le garantizo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 4:1. Mire lo que le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Wow, hermanos, esto está fuerte. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que soporten, hermanos. ¿Cuántos aceptan la palabra de Dios? Eso es lo que nos enseña la Biblia. Que le dice que prediques la palabra, no que enseñes el libro de fulano de tal, no, ni tus palabras, sino la palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Eso también es como acusar, eso es acusar a la gente. O sea, predicarle a la gente de su pecado, pero no solamente eso. Reprender, exhortar es hacer reflexionar a la gente. Cuando usted un día le exhorte personalmente, es hacerle reflexionar acerca del camino que está caminando, o en el camino donde usted está dando sus pasos. Con toda paciencia, obviamente paciencia y doctrina. ¿Qué es doctrina? Palabra de Dios.
Ahora viene esto, mire, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso que ahora vemos un montón de iglesias que se han apartado de la verdad de Dios. Iglesias para homosexuales, iglesias para todo tipo. Es como los restaurantes ahora. Es como un restaurante. Van y piden lo que quieren. En una iglesia una señora dijo esto: no me gustó a mí la alabanza. Dice que un hermano que ya tenía un poco de conocimiento le dijo: es que, hermana, la alabanza no fue para usted. La alabanza fue para Dios. ¿Quién le dijo que fue para usted? Es que no me gustó. Esto no es como un restaurante donde uno va y pide lo que quiere. A ver, dame esto para mí. Dame las bendiciones de Dios. Enséñame cómo prosperar en esa tierra. Opiniones, ¿verdad? Esto no es democracia. ¿Saben qué es democracia? Voz del pueblo, voz de Dios. ¿Es verdad eso? Ahora les pregunto, aquí estamos por ahí. ¿Es verdad eso que la voz del pueblo es la voz de Dios? No. ¿Por qué no? Porque los israelitas, cuando estaban frente del Mar Rojo, la voz del pueblo dijo: volvamos a Egipto. ¿Acaso es la voz de Dios? Mientras que Dios dijo: no, yo no he traído para volverlos de acá. ¿Qué vienes a decirme, Moisés? Dile que marchen a los israelitas y que se abre el mar ahorita. Y se abrió. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros nos centramos en la palabra de Dios, no en las fábulas. No en las fábulas. Ahora vamos a leer un versículo donde el apóstol Pablo era un tremendo estudioso de la Biblia. Era un teólogo el hombre. Mira lo que dice en el versículo 13. ¿Qué dice? 4:13. Traen cuando vengas el capote que dejé en Troas. Escúcheme, antes de leer esto, ninguna palabra en la Biblia, por más que sean saludos finales, está de sobra. Ninguna. Y este nos enseña muchísimo. Este sencillo versículo nos enseña muchísimo. Mire lo que dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. ¿Y qué más? Y los libros, mayormente que los pergaminos. Este versículo me dice que el apóstol Pablo era un estudioso. Le gustaba escribir y enseñar la palabra de Dios. Y ese versículo tumba una vez más a aquellos que están en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hechos 18:24. Aquí hay otro hombre tremendo en la palabra. 18:24. Hermanos, en algunas iglesias, escúcheme bien, preste atención. En algunas iglesias llega un pastor y se levanta la obra, no por el pastor, es por el Señor. Dios usa, escúcheme. Y cuando se va ese pastor, en muchas iglesias ha sucedido que la gente también se va. Yo les pregunto, ¿eso está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué está mal?
Por una sencilla y simple razón. ¿Saben cuál es nuestra preocupación nuestra? La mía en lo personal. Es que los cristianos, los que se bautizaron, todos, dejen de ser niños. Se alimenten y dejen de ser niños. Y ese es mi trabajo mío, de enseñarles la palabra de Dios. Cuando dejan de ser niños, esas personas se constituyen ¿en qué? En adolescentes, bueno, en adultos. O sea, espiritualmente hablando. Conocen la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya no necesitan que le den de comer con cucharita a ese cristiano, sino que él mismo empieza a comer. Y se afirma, hermanos, ya no se va a apartar más del camino de Dios. Esa es mi preocupación, que ustedes aprendan la palabra de Dios. ¿Qué dice 18:24? Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. ¿Qué es elocuencia? Es similar a los a los oradores, a los que estudiaron oratoria. En este caso nadie estudió acá. Poderoso ¿en qué? En las escrituras. O sea, se sabía la Biblia, se sabía la palabra de Dios. Entonces mira, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, o sea, le gustaba enseñar la palabra de Dios. Mira, otro quien fue, como vimos, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que estuvo predicando una vez tan largo en la noche que un joven que estaba en una ventana dice que se cabeceó y ¡pum! Se cayó de cabeza y se murió. Y Pablo va y con toda la unción del poder, Señor, levántalo. Dice que se resucitó, ¿verdad? Tremendo. Nadie se duerma acá porque se van a caer de nariz. Diga gloria a Dios. Miren, a ver, antes de leer este siguiente versículo, levanten la mano cuántos al menos saben un versículo de memoria. No tenga vergüenza, levante, bien alto, bien alto. Ay, sí, vale. Hermana Angelita, ¿usted sabe un versículo? No. Hermana Aurelia, ¿usted sabe un versículo? Uno. Ya. Ahora vamos a leer Marcos 12:10. Ahí también resáltelo bien. Marcos 12:10. Este es tremendo, hermanos. Marcos 12:10, sí. Miren, la ignorancia de los israelitas era tremendo, hermanos. Eran ignorantes, tremendo. Terrible. Mira, Jesús les pregunta algo. Versículo 10. Solamente esa partecita. ¿Ya la encontraron? ¿Sí? Ya, vamos ahí. Ni aún esta escritura habéis leído. ¿Cómo? O sea, si tenemos 8 años, 10 años como cristiano y no sabemos un versículo de la Biblia, miren lo que nos dice Cristo. Ni aún esta escritura habéis oído, habéis leído. Y ahí explica la escritura que era como San Juan 3:16 para ese tiempo. Es para nosotros aquí la mayoría de cristianos sabe qué dice en San Juan 3:16. ¿Sabe, no? De tal manera amó Dios el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Todo el mundo lo sabe.
En ese tiempo, este versículo era popular, ¿no? Hay un versículo que dice: piedra que fue echada de los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero miren, lo que resalto yo es que Jesús les exhortó, les dijo duro: ni aún esta escritura habéis leído, ni aún esta escritura se han grabado en su cabeza. Por eso que yo les digo, aprendan ese versículo que les di. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Usted se va a sorprender, hermano. Usted que dice: es que no me olvido. Yo decía también así: es que no es tu mente carnal, no es tu mente. Mi mente no retiene nada. Pero la sabiduría que Dios te da, las riquezas que están servidas a la mesa y usted tiene que agarrar y servirse, eso va a retener, hermanos. Esa capacidad que ninguna persona normal que no conoce a Dios lo tiene. Esa capacidad te va a hacer que usted retenga lo que lee en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Miren, hermanos, acá hay algo muy, pero muy importantísimo. Hebreos capítulo exactamente 1. Solamente les leo Colosenses 1:9. Mire, escuchen lo que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire el contraste: orar, no cesamos de orar. Ahora viene lo otro: y de pedir que seáis llenos del conocimiento. ¿Cómo yo soy lleno del conocimiento? Si no leo la Biblia o no asisto a los cultos para ser enseñado por la palabra de Dios. De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Importantísimo, ¿verdad? Importantísimo. Hebreos 6:1. Ahorita vamos. Filipenses 1:9 también dice: y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora vamos a Hebreos. Ahí acabamos. 6:1. Escúcheme. Acá vamos a ver los principios fundamentales. Vamos allí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, mire, los rudimentos los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permita. O sea, ¿cuál es el deseo de Dios para todos nosotros? Que nosotros nos llenemos de su palabra. Pero miren, lo que Dios más se interesa es que nosotros crezcamos y aprendamos los misterios de Dios.
aprendamos los misterios de Dios cada día. De esa manera nosotros vamos a ser cristianos maduros. Porque dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. Imagínense, hay personas que cuando se le pregunta y se les dice, ¿qué es lo que usted necesita para ir al cielo a un cristiano? Y no sabe qué responder. Es muy lamentable, porque es básico. Esos son los principios de la doctrina de Cristo. Tenemos que aprender eso primero. Luego dice, dejarlo ya, porque eso es leche. Eso es leche espiritual. Ahora vamos a entender. Imagínense, hay gente que quiere entender el Apocalipsis y ni siquiera sabe cómo entrar al cielo. ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? No sabe eso. Y bueno, pues ahí está el punto de en que todavía no han madurado y todavía están siendo niños espiritualmente. ¿Y cuál es el principio? Dice acá, el fundamento del arrepentimiento. Ese es el principio. Ese es uno de los principios. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesito yo para entrar al cielo? Claro, ¿y cuáles son las fases del arrepentimiento? Reconocer que soy un pecador, ¿verdad? ¿Y que necesito de Dios? ¿Dónde dice eso? Ahí está el asunto. Entonces tenemos que nosotros aprender primero eso. Es lo que nos dice. ¿Para qué? Para que después nosotros empecemos ya a meditar en la palabra de Dios y empezar a entender otras cosas que son más profundas. Luego dice la imposición de manos. Es otra doctrina básica. Es una doctrina fundamental básica. La resurrección de los muertos también, el rapto. Imagínense, el rapto es leche espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Y del juicio eterno. Eso es básico, eso es leche espiritual que nosotros debemos aprender. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, vamos nosotros a poner de nuestra parte. ¿Cuántos se comprometen en poner de su parte a aprender la Biblia? Diga gloria a Dios. Bien, entonces allí traiga sus apuntes si usted va. Ahora vamos a leer Mateo, último versículo, 13. (13:15). Desde el 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué muchos de los israelitas al ver a Jesús no dijeron: este es el Mesías? Si en el Antiguo Testamento dice que el Mesías saldría de Belén, de Judea. Eso dice en el Antiguo Testamento, y que nacería de una virgen. Sin embargo, los judíos, muchos de ellos, no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque no leyeron la palabra de Dios. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Esto es tremendo, hermanos. ¿Saben quién oye pesadamente las palabras? Yo les digo una cosa. ¿Ustedes alguna vez bueno, el momento de acostarse, y quizás es el momento de hablar con tu esposo, ¿verdad? Y empiezan a hablar, y de pronto uno se empieza a quedar así. Y te encuentras que el esposo está hablando solo, o la esposa está, y el otro ya se ha quedado ahí. Cuando está cabeceando, ahí está escuchando pesadamente.
Como que escucha y como que no escucha. Así estaba ese pueblo espiritualmente. No entendía nada. Jesús vino y dijo: yo soy la vid verdad, yo soy el pan que descendió del cielo. Lo que le dieron a sus padres, que les dio el maná, eso no fue nada. Eso fue que yo soy el pan de vida. El quien me come tendrá vida eterna. Y todos dijeron: ¿cómo? ¿Cómo te vamos a comer a ti? No entendían nada. Yo pregunto, ¿por qué no entendían nada? Porque no se habían preocupado en leer el Antiguo Testamento, en leer que Dios les daba un corazón nuevo, en leer que el Mesías iba a venir, todo Isaías 53. No leían nada. Entonces miren, sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Parece que no entiende. Y hay gente que hasta ahorita ya lleva 20 años y no entiende. Es triste. ¿Por qué no entiende? Porque no se dedica en meditar, no solamente en la iglesia, sino que en su casa un momentito, o poner una prédica, ¿verdad? Y empezar a escuchar en medio de sus quehaceres. Y con el corazón, entienden y se conviertan, dice. A ver, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero como no entienden, ¿por qué no entienden? Porque nunca se preocuparon en escuchar palabra de Dios, en aprender. Entonces esto es algo pero muy, muy importante, que todo cristiano esté abierto, esté dispuesto para aprender. Si yo quiero aprender, yo aprendo mucho, hermanos. La Biblia nos enseña cantidad de cosas. Digo, wow, qué tremendo es el Señor que nos da su palabra, y es algo maravilloso, es algo extraordinario. Y para cerrar con broche de oro, 6:17 del libro de Efesios. 6:17 del libro de Efesios. ¿Qué dice allí? Y tomad el yelmo de la salvación, pero lo más importante, que es lo que yo quiero resaltar, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escúcheme. Por eso que el diablo hace que los hermanos se duerman en los cultos. ¿O acaso a usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. No que me duermo en los cultos, no. Ahí tenemos que luchar, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado esto. Yo estoy leyendo la Biblia en mi casa, o preparando el estudio, y ¿saben qué? Viene un sueño. La carne ahí aporta mucho para, en ese momento, como decir, estás cansado, duérmete un poquito. ¿Saben para qué? Para que no aprendamos esto. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es nuestra arma de defensa. Digan conmigo, la Biblia es nuestra arma de defensa. No tenemos otra. La Biblia. ¿Y cómo yo voy a pelear? ¿Así? No. Sale ahí uno que dice: no, mira, los niños no se van al cielo, o con cualquier otra cosa, y usted dice: no, ven para acá, mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto. Con eso estás usando bien tu espada. Pero hay cristianos que se están haciendo daño con su propia espada. Se están cortando con la espada. Es como el niñito que está jugando con la espada de su papá, con el machete de su papá. Llega un momento en que es tan pesada de que la espada se cae y se le corta. Así hay muchos cristianos. No, pero la Biblia dice, y se terminan ellos contradiciéndose a sí mismos. Es terrible, hermanos.
Pero ¿saben qué? Tenemos oportunidad de aprender, todos. El apóstol Pablo dijo, yo no digo que lo he entendido todo, todavía me falta, dijo. A todos nos falta mucho.